La gente sabe muchísimas cosas. Ojalá pudieran compartir ese conocimiento con todo el mundo. El podcast de Alternatus, donde encontrarás a los expertos sin doctorado. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro episodio de La Gente Sabe Cosas, el podcast de Alternatus. Yo soy Flor Fuentes Paniagua, psicóloga, podcastera, comediante, poeta recientemente al parecer. Em, y estoy aquí, bueno, yo soy creadora de este proyecto, de Alternatus, ya saben. Estoy aquí en otro episodio de este podcast que ya tiene tiempo desde que salió el último. Me he echado aquí yo mis soliloquios y ahora tengo conmigo a una invitada que justo ahorita estamos hablando, oye, ¿desde cuándo tenemos el documento ahí? Desde el 8 de enero y hasta ahorita podemos hacer lo posible. Estoy con Alejandra Valenciano. ¿Cómo estás, Ale? Hola, Flor, muy bien, muy contenta de estar aquí en este espacio, que lo teníamos el documento de enero, pero lo habíamos barajeado, yo creo que desde el invierno del 2025, ¿no? Pero se nos hizo. Justo, ya estamos aquí. Alejandra Valenciano es periodista, comunicadora, hace muchas cosas, es creadora también del proyecto Otra Marea, periodismo ambiental de la Bahía, un proyecto precioso de periodismo independiente que le da vista, ajá, y creo que le das luz y foco a noticias pues muy importantes de las que a veces no se habla y hay cuestiones en donde, o sea, como situaciones que llegan a pasar y yo estoy esperando la nota de Otra Marea, ¿no? O sé que por ahí a lo mejor tú no la escribes, pero sí reposteas la fuente o algo, ¿no? Entonces, para mí se ha vuelto un proyecto fuente, ¿no? De este tipo de noticias ambientales, pues locales. Uf. Bueno, Alejandra, yo te presenté de esta manera, pero háblanos un poquito más de ti. Bueno, pues sí, yo soy Alejandra, estudié periodismo tal cual, y ahorita si quieres hablamos de a quién se le ocurre, ¿no? Estudié la licenciatura en periodismo en la UDG, en su sede de Ocotlán. Yo nací y crecí en Guadalajara, pero como que siempre tuve este impulso de salir, ¿no? Y no tan lejos, pero como de mirar un poco más allá. Bueno, también estudié una maestría en el Centro Universitario de la Costa, en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo, ¿no? También larguísimo el nombre. Y lo que yo hice ahí, porque claramente muchas personas me preguntaban, ¿y qué hace un periodista en una maestría en desarrollo sustentable, no? Como que tenemos esta idea de que es un campo de los biólogos y ya. Así que me di a la tarea de justificar mi presencia ahí haciendo análisis crítico del discurso, de los conflictos ambientales, ¿no? Cómo los medios de Vallarta cubren los conflictos ambientales y luego con un zoom a por qué este medio cubre de esta forma tan poco ética un conflicto, ¿no? Y por lo que vi detrás, pues es que hay dinero, ¿no? O sea, conflicto con la propiedad de los medios, el dueño del periódico además también es inversor de un proyecto y él usa el poder que tiene como medio pues para convencer a la gente de que está bien. Y bueno, eso hice y actualmente, como ya lo mencionas, pues hago un montón de cosas, soy educadora ambiental, escribo, coso, tejo y remiendo en Otra Marea, veo que soy la directora, la reportera, la community manager, la editora de video. Cada vez hay más personas que se van sumando, y además también hago marketing digital, político, entonces pues he buscado la forma de que ser periodista no se convierta en una sentencia, ¿no? Profesional. Porque es pues una profesión muy precarizada, que yo amo mucho el periodismo, entonces por eso dije, ok, pues si la forma de hacer periodismo es tener otros trabajos, pues está bien, ¿no? Y esas soy un poco yo. Sí, mi mejor amigo también es periodista, pero pues él sí se despegó mucho, le dio mucho miedo ejercer, ¿no? Pero más como desde el lado de que también es una profesión muy, muy peligrosa, ¿no?
Y totalmente. además estás en temas ambientales en un país de alto riesgo para los defensores ambientales, o sea, sí es un tema ahí complicado, ¿no? Ya lo estaremos hablando un poco más adelante. Bueno, cuéntanos un poco más sobre Otra Marea, cómo lo iniciaste, propósitos, ajá, que lo sostiene, porque hay mucho corazón ahí. Sí, eso lo sostiene de corazón, perseverancia, yo creo, y autoexplotación quizá, que cuando llegamos a esa parte digo, bueno, sé que tal vez puede parecer autoexplotación, pero le da sentido a mi vida y ya, ¿no? Y eso vale la pena muchas cosas. Amén, sí. Eh, bueno, como dices, ¿no? Lo sostiene mucho corazón y entonces Otra Marea y el contexto en el que nace, pues yo me pongo muy emocional con esto y creo que está bien. Y además, fíjate, Flor, nos tardamos mucho, pero quizás por una razón, porque me estoy dando cuenta que hoy, 20 de marzo, es el aniversario real 6 de Otra Marea. ¡Guau! ¡Qué increíble! Y el año pasado lo celebramos en octubre porque se nos fue la onda, pero ya por ahí había dicho que en realidad eh, nació el 20 de marzo de 2020, cuando pues llega el COVID, ¿no? En esta pandemia, yo estaba en la maestría, me parece que ya era el último semestre, ¿no? Una niña inocente en la maestría. Y entonces pues hay pandemia y el gobernador dice váyanse a su casa 2 semanas y luego nos vemos, todo va a estar bien, ¿no? Y es ahí, o sea, lo recuerdo muy bien, es ese viernes, ¿no? Que me parece que si era viernes, que nos dice en la universidad, no, pues váyanse, nos vemos en 2 semanas. Salí caminando del centro universitario de la costa, yo vivía en las juntas, ¿no? Imagínense ese calorón en camión. Entonces recuerdo como toda la escena, llegué a comprar aguacates, dije, va, bueno, fin de semana tranquilo. Pero bueno, ya desviando mucho la historia, yo ya tenía obviamente muchas ganas de hacer algo de periodismo, porque algo que no les conté ahorita, bueno, yo estudié periodismo y trabajé pues en periódicos, digamos, los más importantes, ¿no? De acá de la ciudad. Fui reportera, fui editora, pero al final, aunque a mí me gustaba mucho el periodismo, soy muy apasionada del periodismo, al final siempre terminaba enojada, ¿no? Porque no hablábamos de lo que queríamos, no sentía yo que estuviéramos haciendo la chamba de periodismo que nos enseñan en la escuela, ¿no? Y que algunos dirán, ay, pues qué ingenua, ¿no? Pero yo igual me enojaba y decía, no manchen, yo no estudié periodismo para esto. Entonces, y yo busqué muchas formas de seguir haciendo periodismo que me satisfaciera, ¿no? Que me hiciera feliz y no las encontraba. Entonces cambiaba de periódico y decía, ay, no, aquí no era. Bueno, ahora me voy a una revista. Ah, aquí no era, ¿no? Y así estuve como buscando mucho tiempo mi camino y por azares del destino me fui a Vallarta buscando algo, ¿no? Creo que eso era. Yo fui a Vallarta buscando algo, no sabía qué. Cuando me dicen, oye, pero ¿por qué te fuiste a Vallarta específicamente? ¿Te gustaba? O sea, realmente mi relación especial con la costa es con la costa sur, ¿no? Con Melaques, esos lugares. Entonces yo me fui buscando algo y ahora sé que quizá lo que estaba buscando era Otra Marea. Entonces yo tenía esas ganas, ¿no? De hablar de cosas y quizá lo que me faltaba era un encierro para ponerme a crear. Recuerdo también que justo se celebró, si mal no me parece, el primer festival de la raicilla. ¿El Una, Feramese o qué? el Damajuana. Ah, ok, ajá. Y digo me parece porque yo estaba segura que era el primero, pero ahora en este último vi que tenía otro número y dije, ah, pues sabe. Y en ese contexto hubo una conferencia ahí en el Centro Universitario de la Costa que hablaba, donde una doctora nos hablaba de la sustentabilidad de la raicilla, que no debía pasarle lo mismo que el agave, una conferencia muy interesante. Entonces yo fui de escucha y salí y dije, alguien más tiene que enterarse de esto, ¿no? O sea, no puede ser que aquí se quede en esta cabecita, así que llegué ese viernes y dije, pues voy a escribir, ¿no? Entonces ya escribí, lo dije, pues voy a hacer un blog, que era lo que tenía al alcance. Y lo nombré en ese entonces La vida en la costa, ¿no? Que era mi propia experiencia de yo me voy, dejo Guadalajara y voy a ver cómo es la vida en la costa. Y le hicimos luego un cambio, un rebranding, ¿no? Que me pareció que fue importante y además, pues también formó parte como de los cambios que vinieron en mi vida, ¿no? Y ahora se llama Otra Marea. Pero bueno, así nació, ¿no? Una chica, yo digo, en la periferia del paraíso turístico, ¿no? Que tampoco vemos mucho, en su casa haciendo un blog
yo obviamente pues no tenía muchos conocimientos, ¿no? No tengo muchos conocimientos de programación, entonces ya sabes, ¿no? Todo con un tutorial a un lado. Y así nació, esa fue la primera entrada de la raicilla, ¿no? Porque además para mí era totalmente nuevo, yo estaba fascinada con que hubiera un destilado de la costa y de la sierra. Así nació por eso yo lo cuento que realmente no lo hice pensando como sí hacen otros colegas, muy válido, que dicen yo quiero hacer un medio y tienen muy clara la idea. Yo era como de no me cabe todo esto que quiero decir en el pecho y en la cabeza, así que voy a comenzar a explorarlo, ¿no? Y la sorpresa, siempre también lo cuento, es que me encontré con que había gente que también estaba necesitando leer estas cosas, ¿no? Y ahora que dices, yo lo espero, y también como la realidad te obliga mucho a hacer periodismo, ¿no? Porque bueno, eso fue la raicilla, pero también hubo una serie de conflictos ambientales que yo ya veía como investigadora, ¿no? Y porque siempre te dicen, claro, los profesores no, si estás haciendo tu investigación de tesis, tú no te puedes involucrar, y más tú que eres periodista. Recuerdo compañeros me decían, no publiques nada de tus hallazgos en periodismo porque no te va a aceptar ninguna revista, cosas así, ¿no? Yo como estudiante lo puedo decir, o sea, me gradué ya y todo, se publicó mi tesis, pero sí fui un poco un desastre en ese sentido, ¿no? Mi proceso era muy accidentado, la licenciatura nos enseñaron a hacer periodismo, no tanto investigar. Entonces yo le batallé mucho, me tardé el doble de tiempo y todo. Y también el síndrome de la impostora, porque Mayra, mi amiga, quien espero nos esté escuchando, ella me decía, Ale, tu tesis es de concurso, ¿no? Y yo voy por la vida como diciendo, ay, pues ahí se publicó, ¿no? Para salir. Entonces, bueno, hubo una serie de conflictos ambientales que también me conectaron con la comunidad, ¿no? Porque, ok, yo creo ese blog y se enteran mis amigos, ¿no? Mi mamá, pero como que no había hecho ese clic. Recuerdo que fue cuando hicieron un gran desasolve en el río Pitillán, ¿no? Que lo recuerdo perfectamente, sí. La banda se activó y pues ahí yo también me tuve que activar, así que creo que esa fue la primera vez que alguien dijo, mira, alguien fue a cubrirnos y no es, le vamos a mandar un saludo, no es Noticias PB que agredió a alguien y así, ¿no? Como alguien un poco de la comunidad. Y eso también tuvo mucho que ver, pues que yo crecí en Guadalajara y que para mí de repente estar en una ciudad con tanta biodiversidad era sorprendente, ¿no? Que también soy ñoña, ¿no? Y yo me fui allá para estudiar, prácticamente estaba sola y entonces yo vivía ahí en la bibliotequita del CUC. Porque mucha gente me dice, ay, ¿cómo que no eres de Vallarta y te sabes la historia? Y yo, pues, qué libros ubicas. Sí, estudio, curiosidad. Sí, porque también, digo, tú también que eres foránea en Vallarta, entenderás que luego hay como un recelo, ¿no? De solo los patas saladas podemos esto. Yo lo sentí en el periodismo un poco, ¿no? Como, oye, pero tú ni eres de aquí, ¿no? O sea, y decía, bueno, pues tú sí eres de aquí, compa, o sea. ¿Por qué no lo estás haciendo, no? ¿Por qué no estás? Machos, ajá, sí, como, ay, tú ni eres de aquí, y yo, pues tú sí, compa, y ve, y no hablas de esto, ¿no? Claro, sí. Y creo que también otra cosa que nos conecta mucho a las personas foráneas, sobre todo de entornos urbanos, es justo la belleza de la naturaleza. Es impactante. Yo diario veo las montañas y diario cuando las veo digo, wow, así como si fuera la primera vez que las veo. Me encantan las montañas. Y el océano, el estero, o sea, es increíble. Me gusta mucho también como esta parte de los cocodrilos, de que sea como esta fauna que se ha integrado, ¿no? Pues por el desplazamiento a la cotidianidad como de la vida urbana, ¿no? No sé, se me hace muy, muy bonito toda la diversidad, ¿no? Natural que tiene Puerto Vallarta. Y creo que, fíjate, yo no me he encontrado con esa parte recelosa en mi profesión y en general me he encontrado más con una perspectiva de gente que reconoce y dice, sí está chido que venga gente de afuera que puede sumar mucho, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, a mí, Alejandra, a mí me vuela la cabeza que en Puerto Vallarta no haya ni un museo. O sea, eso me vuela la cabeza Me muchísimo. funaron por ese video pero yo también decía, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que no tenga un museo? ¿Te funaron? Sí, o sea, y No bueno, así es manches. cuando uno se hace viral. O sea, así como había gente que decía, sí, qué chido,
también veía este discurso, ¿no? De gente diciendo, ay, Vallarta no tiene nada, ¿cómo va a ser un museo? O gente diciendo, pero si en Vallarta no había nada antes del turismo, ¿no? O sea, es al final un pensamiento colonial. Y claro que yo me engrané y estuve contestando un montón de comentarios hasta que dije. Va, sí, eso hay que soltarlo. El otro día conocí a un señor en el banco, nos sentamos juntos en la sala de espera y me dijo, bueno, me contó como de la historia de Vallarta, él es el, pues sí, no sé si era el dueño, supongo que sí, de La Capela, del restaurante La Capela. Órale. Y se puso a platicarme que, pues, que su papá es una persona como muy relevante en cuanto al tipo de arquitectura que caracteriza mucho a Puerto Vallarta, que su papá trajo esa arquitectura o esas ideas, no sé de dónde, de Roma, no sé de dónde, y que comenzó a hacer el tipo de casa, como la casa típica del centro, que tiene este tipo de, de techito, o sea, así como Sí. medio, pero tropical. No sé, él me dijo como, me explicó bien, ¿no? Y le dije, oye, ¿hay algún archivo? O sea, ¿tú cómo sabes todo esto? Porque me empezó a decir así un chingo de cosas y de datos bien interesantes. Y le dije, ¿tú cómo sabes todo esto? ¿Hay algún archivo como al cual uno se pueda referir para saber todo eso? Y me dijo, no. Y me dijo, es lo primero que se tiene que hacer para hacer un museo. Una ciudad tiene que tener un archivo y de ahí sale un museo. Y dice, yo no puedo creer que ninguno de los gobiernos que ha pasado por aquí se le haya prendido el foco y tenido tanto talento en la universidad, tanta gente como que sabe de la historia de Vallarta, a ninguno se le haya prendido el foco de hacer un museo. Yo quisiera hacer algo al respecto. Como muy chévere esa plática, me dio su tarjeta. De hecho, lo voy a buscar. Pero sí, Y sí, hay que documentarlo nosotros, ¿no? ¿Mm? Sí, que eso pienso, ¿no? No hay un archivo y entonces nos toca a nosotros documentarlo, ¿no? Como siempre, haciendo Claro. la chamba. Sí, totalmente. Bueno, las invito de verdad a que chequen Otra Marea, es muy, muy bonito medio y aparte así como se siente de la banda, ¿no? Se siente, tampoco siento que sea un periodismo así como súper serio, solemne, ¿no? Se siente así, pues es eso, cercano, así chévere. Cuéntanos, Ale, ahora que estás especialmente en el periodismo ambiental, ¿cómo te va con eso? O sea, ¿qué es lo más difícil de esta elección de hacer periodismo ambiental independiente? Fíjate que es curioso porque como varias causas siento que uno no las elige, ¿no? La vida te pone ahí, porque yo la verdad es que no tenía, o sea, yo no me desperté un día y dije, quiero ser periodista ambiental, ¿no? Normalmente yo había trabajado en política, temas de ciudad, que ya luego tú ya vas como poniendo el nombre, ¿no? Por eso me ha gustado también ampliar la definición y decimos que Otra Marea habla de derechos humanos y biodiversidad, ¿no? Como, porque al final hablamos de derechos humanos, ¿no? Claro. Entonces, creo que el contexto fue fundamental, ¿no? Yo tengo el dicho de es que en Vallarta das mal una vuelta y ya estás en un manglar, ¿no? Y es real, o sea, porque me pasó, ¿qué? ¿Cómo terminé en este río? Entonces creo que el estar ahí y que lo que me sorprendiera tanto fuera lo ambiental y ver cómo entraba en conflicto con las decisiones de gobierno, me puso ahí, o sea, yo no lo planeaba. ¿Y cómo me va? Yo creo que bien, porque pues no considero que haya tenido agresiones relevantes ni agresiones, ¿no? Entonces casi yo siempre cuando hablo de esto, hablo mucho de mí, de mi cuerpo, de mi mente, porque al final a Otra Marea es un proyecto sin fines de lucro, ¿no? Y yo lo sostengo, ¿no? Entonces me va bien, ¿no? Yo lo hago y al decir que sin fines de lucro, muchas personas, colegas me dicen, oye, pero entonces, ¿por qué lo haces? O sea, ya tienes una chamba, ¿no? Me encantaría, sí, yo creo que sería un poco mi sueño, y lo digo mucho de verdad, como de haber nacido con dinero y solo de poder dedicarme a Otra Marea, pero sin tener que pensar cómo voy a pagar la renta, ¿no? Ah, sí. Y luego digo, bueno, es que tal vez si hubiera nacido con dinero, pues Otra Marea ni siquiera se me hubiera ocurrido, ¿no? Chica, qué fuerte. Sí, exacto, digo, es que quizás si no hubiera nacido en esta familia, pues no me hubieran importado esas cosas. Entonces,
hablo como de eso y eso no quiere decir que diga que el periodismo ambiental no es peligroso, ¿no? Porque sería pues ignorar otras realidades, ¿no? Pero entonces a mí me va bien y lo hago cuando decía y las personas me dicen, pero what the fuck, ¿no? Porque estás invirtiendo tiempo, energía mental. Lo hago porque le dio sentido a mi vida, ¿no? O sea, este es un excelente espacio, ¿no? Para hablar de salud mental, de emociones. Y entonces yo era esa persona que estaba deprimida porque yo decía, ok, pues sí, está bien. Mi vida no puede ser nada más ir a trabajar de 9 a 6, ¿no? O sea, no puede ser como este meme que dice, no puede ser que mis ancestros hayan luchado para esto. Entonces yo estaba como un poco deprimida por eso, como de, ok, me voy a morir y qué, ¿no? O sea, para los que me conocen o no, yo no tengo hijos, ¿no? Soy una chica libre, entonces sí decía, ok, me voy a morir, qué diablos, ¿no? Y Entonces lo qué hago hice porque con mi vida, ¿no? Ajá. exacto, y entonces ¿cómo me va? Pues es extenuante, creo que esa es la palabra, es extenuante porque no dedico mi tiempo completo a ello y entonces, pero siempre hay cosas, ¿no? Y ahora que tú decías, bueno, es que yo cuando pasa algo espero a otra marea y así, y yo ya siento esa responsabilidad al punto que a veces me llevo a mi cuerpo y a mi mente a límites muy extremos porque yo siento esa responsabilidad, ¿no? Y digo que ahora que se han sumado otras personas a otra marea, que pues, son personas voluntarias, ¿no? Y eso entonces quiere decir que al final la única que se puede autoexplotar soy yo, ¿no? Porque también yo les he dicho a ellos que yo no quiero crecer con base en la explotación de otras personas, que es algo que hacen muchos proyectos, ¿no? Y yo no quiero. Entonces, cuando alguien se acerca conmigo, casi le digo, no te puedo pagar y así, ¿no? Entonces, esas personas que se han acercado, a pesar de que no reciben tampoco un dinero, me dicen, oye, Ale, yo sé que tú quieres mucha otra marea, yo sé que tú tienes responsabilidad, ¿no? Pero piensa en ti, ¿no? O sea, como que también nos damos cuenta que aunque esto le ha sentido a nuestra vida y que es importante, ¿no? Y que en el tema del periodismo y las noticias hay cosas que no pueden esperar, tienes también que tener en cuenta que tú sí tienes límites y que hay necesidades tuyas que no pueden esperar, que las haces esperar constantemente, como comer, o sea, algo tan básico, ¿no? Entonces, eso ha implicado, ¿no? Decir, y también, ¿no? Llevar eso, mi mente al límite y de hacer varias cosas a la vez, tener horarios locos, ¿no? De, hoy voy a cambiar mi horario del trabajo, voy a trabajar hasta las 11 de la noche para poder hacer esto, ¿no? Pero yo sigo creyendo que vale la pena, ¿no? Entonces, eso ha implicado, ¿no? Como mucho trabajo de mi parte, pero yo siempre pienso que las recompensas son más grandes porque me ha conectado con muchas personas, ¿no? Que de otra forma nunca hubiera conectado. Y también tengo esa frase, ¿no? De, bueno, el periodismo independiente no me ha dado dinero, pero me ha dado otras cosas, ¿no? Me ha llevado a lugares que mi trabajo en la oficina nunca me hubiera llevado. Entonces, ahorita eso implica, yo también pues tengo como mi mapa de riesgo y mis propias prácticas de autocuidado, quizá por ejemplo con quién comparto mi vida cotidiana, ¿no? O si de repente veo que hay un funcionario que me manda solicitud a mis redes personales, pues no, rey, o sea, no va a pasar por cuidado. Entonces, hasta ahorita, eso ha implicado, ¿no? Ujú. Trabajar mucho. Sí, qué curioso que te pregunto qué ha sido lo más difícil de esta parte de hacer periodismo independiente y la parte más difícil es justo la autogestión, no solamente en cuanto a organización de tiempos y recursos en general, sino también esa autogestión emocional de ver hasta dónde puedes llegar y también ponerle, o sea, fíjate, a mí este mismo comentario de, ay, yo estaba esperando a que tú hablaras de lo de tal cosa que pasa mucho, ¿no? Como cosas que se hacen virales de psicología o de, oye, ¿y tú qué opinas de eso? Oye, pensé que ibas a sacar un video, oye, yo sé que hay gente que espera mi comentario, mi historia, mi video, mi post, lo que sea, y no permito que eso me genere una presión ni una responsabilidad, porque
Entonces, y eso es algo, por ejemplo, que a mí me ayuda mucho a sostener Alternatus. Yo hago contenido para mí. O sea, yo hago contenido que me hace sentido a mí y a veces sí hay cosas como que es importante comentar y hablar y así, pero si comienzo a girar mi proyecto alrededor de expectativas, responsabilidades u obligaciones morales o sociales, lo voy a dejar de ver como algo que hago porque quiero y comenzar a verlo como algo que tengo que hacer. Y justo a mí Alternatus me permite tener ese espacio donde hago lo que quiero, ¿no? Y que justo le da mucho sentido. Y bueno, también es una forma de darme a conocer y es muy bonito también. He conectado con gente muy chida, pero sí como personas autogestivas. Y yo creo que, bueno, las dos, ¿no? Pero tú tienes una chamba de oficina, ¿no? Entonces, está cañón porque siempre estás viendo algo de otra manera, o sea, aunque lo repostees, aunque estés ahí poniendo alguna fotito, lo que sea, sí pareciera como que de eso trabajas. O sea, la neta, sí, a mucha gente me dice, ¿cómo le haces para hacer tantas cosas? No sé, pero te veo y pienso lo mismo, ¿no? Como, ¿cómo le haces para hacer tantas cosas? Llevándome al límite. Sí, y bueno, también no estamos hablando de los temas del cuidado, ¿no? O sea, también sostener la vida cotidiana, a veces yo digo, "Ay, también puede ser extenuante". Espérame, espérame, Ale. Sí. Ya, no, perdóname. Pensé que se había dejado de grabar y me dio un infarto horrible. No, ya, pero todo ¿Todo bien. bien? Sí, Sí, o sea, extenuante en el sentido de que pues hay que lavar trastes, hay que lavar ropa, hay que ir al mercado, ¿no? Porque también yo soy bien memera, ¿no? Entonces se me ocurre este meme de cuando estás intentando comer bien, tener una relación sana, trabajar 8 horas, cuidar tu salud mental. A veces así nos sentimos, pero hay cosas que hay que hacer, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Labores que ya sabemos que el trabajo de cuidados y del hogar está invisibilizado. Y a veces siento que se ve en esto porque me pasa que entonces estoy trabajando y ok, y otra marea, ¿no? Y luego salgo así de mi escritorio y digo, ay, de la vida, ¿no? Y tengo que comer y lavar trastes. Bueno, y yo vengo de un linaje materno de campesino, ¿no? De señoras que hacían el nixtamal y esas cosas. Y a veces platico de esto con ellas y si me dicen como de, ay, antes nosotros hacíamos todo esto, ¿cómo que no pueden, no? Y yo se lo digo a mi mamá, no, bueno, ma, pero yo no digo que tú no trabajaras, pero es que yo tengo eso de lo que tú hablas y además tengo un trabajo de 8 horas y además me doy el lujo en este sistema capitalista de tener aspiraciones creativas, ¿no? Ya sabes, en este discurso de que los pobres tenemos que dedicarnos nomás a salir, ¿no? De pobres. Entonces, sí, yo también digo, nadie me paga, nadie me regaña y estoy, creo que explorando esa relación entre, es importante, también sé que es crecimiento para mi proyecto, que no sé un poco a dónde va, ¿no? Creo que la idea siempre, o en algún momento puede ser como, bueno, pues que me dé ingresos para poder dedicarme de tiempo completo, pero es muy difícil en el periodismo, todo está cambiando. Y sí cuestionar, por ejemplo, esto que dices de los videos, ¿no? A veces como que la gente piensa, bueno, pues es un video, ¿no? No somos, no sé, las influencers famosas y guapísimas que nada más se ponen en el celular y ya está, ¿no? Hacer un video implica tiempo, contenido, hasta que te sientas bien emocionalmente para hablar. Y luego ahí es donde yo topo de, ok, la gente está esperando el contenido y a mí me interesa y lo voy a hacer, pero que todo tenga que ser también mediado por una red social, ¿no? Que cada vez está también más demostrado el control político, económico que eso implica, a veces me cansa, ¿no? Y entonces ahí a veces me cuestiono de, ok, yo estoy llevando mi cuerpo y mi mente al límite, y al final a veces todo depende de un algoritmo, ¿no? O de la visibilidad. Entonces es un dilema y creo que también por eso sigo escribiendo, que también, ¿no? Si nos ponemos así como súper paranoicos, pues también se puede caer la www. claro. Sí. Pero eso y como una forma de memoria, hace rato hablabas de los archivos, ¿no? Lo más impresionante también de que el Estado no le interese la historia local, es que, y como en todos los temas también, ¿no? Los ambientales, que ya hay gente que ha hecho la chamba y que nada más le está diciendo, oye, gobierno municipal, aquí
O sea, he hablado con personas que han propuesto archivos de fotos, ¿no? De video. Y entonces ellos están diciendo, oye, ya tengo la info, ya hice la chamba, organízala, gestiónala, ¿no? Ujú, Y ni ujú. esto hace el Estado, lo vimos con el conflicto por el tráfico marítimo, ¿no? Que los científicos dicen, mira, aquí ya tengo un mapa, aquí ya te digo dónde y dónde y dónde, y ellos ni siquiera se pronuncian, ¿no? Y creo que también se está viviendo un momento político muy interesante en Vallarta, no sé si ya me estoy desviando, Flor, pero porque son funcionarios jóvenes, yo eso siento, como que conocíamos incluso, que sentíamos que Sí, eran de la eso está bien comunidad. loco. Sí, eso está bien loco, que Sí, sí, son ¿no? las personas que andaban, si quieres, en la grilla política mientras estabas estudiando en el CUC, ¿no? Por ejemplo. Sí, 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 muchos biólogos, y desde el periodismo lo que yo veo es que, y yo ya lo había visto en Puerto Vallarta, ¿no? Es decir, yo trabajé como periodista aquí y cuando llegué a Vallarta me di cuenta que había una cultura muy diferente en la relación con los medios, ¿no? Muy de compadrazgo, de te paso el boletín, y entonces yo de repente llegaba y pedía entrevistas y era como de, "Ah, cabrón, o sea, entrevista, ¿para qué o qué? ¿No? O sea, había regidores que se me escondían, ¿no? Y yo era como de, solo quiero hablar contigo, eres un funcionario público, ¿no? Como que le tenían miedo, pues, a la rendición, le tienen miedo. Claro. Y entonces en este caso, ¿no? De todos estos funcionarios que uno decía, bueno, pues sí, sigue siendo un partido, pero va, al menos es gente que sabe y que ama y conoce la fauna, ¿no? Y entonces vemos que no están respondiendo como deberían. Y dos, que tú les haces una crítica y uff, Sí. traidora, traidora del movimiento, traidora del bienestar. Y eso sí me sorprende, ¿no? Y se lo toman personal, es lo que yo he visto. Las críticas se las toman personales y es como, no sabes. O sea, yo creo que sí les hace falta entender que tienen una responsabilidad y no pueden entonces estarse portando como de que sigo siendo un chavo, ¿no? O sea, sí, sí, pero Sí, responde. pero, ajá, estás recibiendo un sueldo por una función pública. Sí, es interesante lo que está pasando ahorita a nivel político en Puerto Vallarta. Yo te voy a decir algo que nunca lo he dicho en voz alta. Es la primera vez y lo voy a decir aquí, Dios mío. Mi primera funa. No, yo, fíjate, este gobierno tiene muchas cosas bien criticables, pero lo veo más presente y más presente que el gobierno de Michelle, del, del maestro Michel. Dios mío, el peor, para mí ese es el peor gobierno que hemos tenido. O sea, es ausente como la chingada, ¿no? Imagínate que hubiera Horrible. ganado su esposa. ¿Eh? Imagínate que hubiera ganado su esposa que... No, o sea, de hecho fue muy interesante cómo en esas elecciones en Puerto Vallarta, a nivel presidencial, ganó Morena. En Puerto Vallarta, a nivel municipal, ganó el Partido Verde y creo que yo, por ejemplo, yo voté por el Partido Verde y yo dije, es el único contrapeso porque era malo, peor y horrible, ¿no? Entonces dije, es la única opción real, ¿no? A mí me habría gustado que Melissa Madero ganara, por ejemplo, pero pues Melissa Madero no iba a ganar. Entonces era o el Mochilas, o la esposa de este güey, o el... ¿Quién era el otro? El del... A ver, Verde, Morena, Ramón Guerrero, pues eran los reales. Ah, sí, sí, y el de Movimiento Ciudadano, ¿no? No, mames, fue muy evidente que la gente hizo un voto muy selectivo de no vamos a votar por Morena porque queremos excluir a esta Ganó señora. mucho. Sí, 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 o sea, eso hay que reconocerlo, ¿no? Sí. Y exacto, creo que les hace falta en ese sentido, por eso digo como que no sé si no están acostumbrados a la crítica, que ellos lo entiendan como un diálogo. O sea, Ujú. yo creo que ese podría ser, digo, ahora también que el periodismo se especializa cada vez más, ahora hay periodismo de soluciones, me encanta eso porque dicen, a ver, ya se acabó el tiempo en el que el periodismo denuncia de señores, ¿no? Ahora el periodismo tiene que explicar, dar sentido de esperanza, de comunidad, y yo así, pues ahora sí que este va a ser un podcast bien hiperlocal, pero yo digo, es que los funcionarios de Puerto Vallarta, de Bahía, deberían verlo como una oportunidad para el diálogo. Es decir, yo, Alejandra Valenciano, otra marea periodista, si te estoy criticando algo, no es porque te odien. O sea, no es porque te odie. Y así lo toman, ¿no? En lugar de decir, ay, a ver,
¿qué está diciendo esta morra? Que al final no lo digo yo solo recojo las voces. Y eso, ¿no? ¿Cómo implementarlo a su ejercicio de gobierno? Entonces prefieren decir, es que nos odian y vamos a seguir y que sigan hablando de nosotros, ¿no? Pues sean en sus redes personales. No, compa, no estoy hablando de ti, estoy criticando tu ejercicio de gobierno. Y creo que eso falta apertura, ¿no? Se vienen cositas, pues ya en el 2027 también. Pero sí, hasta el momento solo creo que he tenido actos de intimidación municipales donde un poco es como que te dicen, te estamos viendo, ¿eh? Una vez recibí una llamada, por ejemplo, del DIF, cuando estaba en la radio allá en Puerto Vallarta, donde me dijeron, hola, escuchamos tu nota y no sé qué. Y yo, muy bien. Y, o sea, y me dijeron, no, nada más decirte que la escuchamos. Por ejemplo, ese me parece que pudo haber sido el acto más grande de intimidación porque es decirte, hola, te estamos escuchando. Te estamos viendo. Pero, o sea, aunque nunca habíamos hablado directamente. Y eso también me hizo comenzar a pensar la idea de regresar a mi ciudad, ¿no? Ahí yo me di cuenta que yo trabajaba para una gran cadena, todavía está ahí, pueden escuchar ese noticiero, era W Radio, y ellos básicamente lo que hacían, pues aquí medio los voy a poner, yo les decía que me usaban de carne de cañón, porque estábamos en plena elección, o sea, cuando ganó Michelle, estábamos en plena elección y ellos decidieron apoyar a un partido que perdió. Entonces, básicamente a mí me trataban de que yo hiciera quedar mal al aire, ¿no? Al candidato que ellos no iban a apoyar, o de sí ser crítica con ellos, ¿no? Y yo al final decía, es que también esto se convierte en un asunto de seguridad, porque ustedes me dicen, haz esto, y yo salgo de la radio, soy una morra que vive sola en la periferia, ¿y qué? O sea, y Vallarta tan chiquito, ¿no? Es fácil que me identifiquen. Claro que ellos decían, no, pues así es esto, Ale, ¿te gusta o no? Y otra vez les dije, pues no me gusta. y así, ¿no? Entonces, bueno, esos riesgos y también que los medios no ven el tema político como algo serio, lo ven como, la nota de fin de semana, liberar tortuguitas. Y es como, o sea, es la lucha más importante de la humanidad ahorita, aunque ya parezca científica loca, pero es el cambio climático, ¿no? Y los medios, la mayoría todavía lo ven como algo... Sí, totalmente. Hay mucha... Es interesante, a mí se me hace muy interesante y me gustaría leer tu tesis porque creo que la forma en la cual se trata y se habla de cosas, también de cosas sociales, ¿no? Por ejemplo, el tema inmobiliario, el tema de la vivienda, el tema de los salarios, a ver, hay una crisis de que las empresas están quedando sin trabajadores porque la gente no quiere trabajar para esas empresas porque no pagan lo suficiente para pagarse una renta que es tan carísima. O sea, y no hay una comprensión como más profunda de eso que se esté comunicando a la gente, ¿no? Y creo que es como muy local, o sea, muy local, como muy... y un día con un paciente extranjero me dijo, es que las cosas aquí en Vallarta son por el conocido, ¿no? O sea, y eso hace que falten muchos protocolos, que no haya una forma clara de hacer las cosas, no hay funciones claras, no hay... Y creo que eso, o sea, yo te recomiendo con tal persona y así, a eso me refiero con local, ¿no? Con que es como muy, em, pues sí, como de conexiones y de cosas así. También hace que el ejercicio político y la participación política no se haga de una forma seria, o sea, es más como, y bueno, esto no es exclusivo de Vallarta, ¿no? Pero es como, no, pues me voy a meter a regidor o a tal candidatura o a tal cosa para yo mejorar mi vida, ¿no? No como Y una meter a forma. toda mi familia, si se puede. Y meterlo así, claro, a mi novia y a mi amante. Mira, yo con un sueldito de regidora, aviadora, ¿qué no haría con otra marea? Qué padre. Sí, a ver, y justo ahorita me quiero mover a esta parte que también habíamos platicado y me gustaría tocar respecto a cómo las personas interesadas en involucrarse podrían hacerlo, ¿no? Porque creo que también hay mucha intención, deseo de involucrarse, de participar un poco más, pero no hay mucha guía, no sabes cómo por dónde empezar, ¿no? Entonces, ¿tú qué dirías? ¿Cómo ¿Te podemos refieres a participar? involucrarte en general en la defensa del territorio o en otra marea o en el periodismo?
En general, en cuanto al, sí, a la defensa del ambiente, ¿no? O sea, tanto involucrarte como informarte, ¿no? Que digas, está pasando esto y quiero hacer algo, pero no sé qué. Desde tu perspectiva, ¿qué podrías decirle a esas personas? A ver, sí es difícil y no es alentador el panorama, ¿no? O sea, suspendimos nuestro podcast porque el crimen organizado sitió la ciudad, ¿no? Sí. Hace 2 semanas, hace una semana y media, balacearon a Eric Saracho, ¿no? Entonces, tampoco el entorno está para decir, sí, hazlo, ¿no? Cualquiera diría que estoy loca. Por ejemplo, mi hermana, yo tengo 3 hermanas, un hermano, y yo soy la única que se dedica a estas cosas, ¿no? O sea, y una vez me decía, Ale, pero no te da miedo. Y yo, pues sí, pero, o sea, pero igual lo voy a hacer, ¿no? Es algo muy raro. Entonces, yo creo que sí, que todos podemos contribuir y creo que lo más fácil siempre va a ser acercarnos desde lo que ya hacemos o desde nuestra perspectiva, ¿no? En mi caso era como, esta información es importante, ¿qué puedo hacer yo que estudié periodismo para hacerla llegar a más personas, ¿no? Parecía como un poco obvio. Yo creo que el primer paso, sí, aunque suene bien trillado, sí es organizarte con tus vecinos. O sea, no puede ser posible que, que en este 2026, que haya un montón de formas de conectarnos y que ahí están las redes, que yo las maldigo siempre, pues hay que usarlas para lo que sí nos sirva, ¿no? Entonces pienso eso. Justamente hoy en la mañana, no sé por qué estaba pensando eso, pero aquí en mi colonia tenemos un grupo de vecinos y me puse a pensar que en la colonia donde yo crecí, que está cerca de Tonalá, es el oriente de Guadalajara, pues nunca hubo una organización formal, pero las señoras lo sostienen todo, ¿no? O sea, pero las señoras de una generación, como mi mamá, y todos se conocen y se muere alguien y se organizan y hacen el velorio. Y a mí se me hace muy bonito, ¿no? O cómo se organizan en torno a las festividades religiosas, que mi mamá luego me dice, ay, tú no crees en nada de la iglesia, pero esto te emociona. Y yo, sí, ma, porque fíjate, es la única forma en la que la gente se pone de acuerdo para adornar la calle y hacer una canela. Entonces como que pensaba de, ay, en esa colonia nunca hubo organización social, y luego yo misma dije, ¿cómo no? Vale, podan un árbol y se reparten las guayabas, cosas así, ¿no? Y en una colonia que se puede considerar como de alta incidencia delictiva, ¿no? Y quizá también por eso yo no tengo miedo en la vida, fíjate, porque yo crecí ahí, ¿no? Y pues eran mis vecinos y había ahí como este código de yo no te voy a lastimar. Pero bueno, entonces diría eso, ¿no? Por básico que suene, saber quién es tu vecino. Yo soy bien platicadora con la gente, ¿no? Con las señoras. Mi ex me decía, ay, tú en todos lados platicas con señoras. Y yo, sí, y ellas lo saben todo y lo voy a seguir haciendo, ¿no? Sí, yo Eh, también creo que eso es bien básico. Hace unos meses justo yo hice una serie ahí de contenido que gustó mucho y también mucha gente resonó porque quieres hacer algo pero no sabes qué y de verdad que lo más básico de saludar, decir buenos días, decir qué necesitas. Ahora con la narcoguerra del domingo 22 de febrero, los vecinos, así como que salimos, nos encontramos en el edificio y dijimos, no salgan, tenemos agua, oigan, aquí tenemos comida por si ocupan, no vayan a salir. Si ocupan algo aquí mismo hay que preguntarnos y nos prestamos, nos regalamos, etcétera, ¿no? Y eso se me hizo muy bonito, ¿no? Al final nadie pidió nada, que yo sepa, pero qué padre, ¿no? Tener ese. Sí, ahí estaba. Y hay algo que yo quiero hacer, ay, pero también es algo que quiero hacer y ya lo empecé y lo voy a terminar, que es, yo vivo en La Aurora, entonces quiero pavimentar las calles de La Aurora o wow, reempedrarlas, ¿no? Porque wow, ya, gran empresa, Flo. sí, 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 sí. Ya van tres gobiernos, o sea, y esas calles están horribles y aquí pasan pipas de gas en socavones espantosos, o sea, si lo quieres ver por ahí, y también pues tengo mi vehículo y es súper feo, en temporada de lluvia, pasar caminando es espantoso y es muy peligroso porque se inunda horrible. Entonces la gente se ha caído en los socavones, no hay manera de que puedas caminar sin mojarte horriblemente así hasta abajo de las rodillas. Entonces yo quiero hacer eso y ahí les va el tip para las personas que quieran hacer algo en su colonia.
me puse a investigar, güey, leí el reglamento completo Ah, de participación social, ¿no? El reglamento del Departamento de Participación Social. Y la verdad es que hay un chingo de cosas que deberían estar haciendo y no las están haciendo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que tendría que hacer la Dirección de Participación Social es generar una aplicación o una plataforma digital para fomentar la participación ciudadana, para mantener informada a la gente, pero también para fomentar la participación ciudadana, hacer consultas, hacer reporte. sí, justo, justo. Pero ¿eso existe? No. Entonces, lo que tienen que hacer, si ustedes quieren, están en Puerto Vallarta y quieren hacer algo, yo me imagino que en los otros municipios no debe ser tan diferente, es buscar a su coordinador de zona. El coordinador de zona no es como el gerente vecinal, pues, o no es así como el director de la junta vecinal, porque el director de la junta vecinal no tiene un sueldo, es alguien que le interesa y que es pues proactivo, ¿no? En su comunidad, pero es algo como autogestivo y comunitario. El coordinador de zona sí es funcionario público y le corresponden unas 5 o 6 colonias, ¿no? Le corresponden así como varios sectores y él es el coordinador de zona, es el nexo entre la ciudadanía y, o sea, o los vecinos más bien, y el gobierno municipal, ¿no? Entonces yo le llamé y lo fui a buscar, fue así, estuvo chido toda la anécdota, ¿no? Porque lo fui a buscar, pedí el número, le llamé, me regresa la llamada, me dice, ¿cómo estás? Oye, que discúlpame, ya me habían pasado tu número, pero me lo pasaron mal y no sé qué, y así, ¿no? La verdad es que es una persona muy, muy activa, él es muy activo, mucho, mucho, mucho. Diario me metió a un grupo, diario nos manda un montón de cosas y le dije, quiero hacer esto, quiero arreglar las calles. Y me dijo, no inventes, es algo que yo he querido hacer desde hace mucho tiempo, pero es difícil Ya somos porque, dos. sí, es difícil porque no son en la planeación territorial, no son vías públicas, están consideradas como entradas y estacionamientos, pero pues están horribles, ¿no? O sea, Ni siquiera son calles ante la ley. ajá, exactamente. Y eso ya sabes, ¿no? Como que pone muchas trabas para que obra pública lo pueda hacer. Y me dice, pero sí se puede. O sea, por favor, hay que vernos, porque si yo lo hago solito, a mí no me han hecho caso. Pero si yo cuento contigo y con otros vecinos que se quieran sumar y que se puedan beneficiar de esto, ya podemos hacer más presión, como oye, no soy solamente yo el coordinador de zona queriendo hacer esto, sino que los vecinos también lo están pidiendo y ya podríamos lograr que con un poco de presión se pueda hacer, ¿no? Y a mí se me hizo una respuesta súper favorable, pero no me he dado el tiempo, la verdad es que no me he dado el tiempo, porque también, y sé que me vas a entender perfecto, sé que ya que comience a hacerlo, va a ser desencadenar un tren, ¿no? Sí, Así sí, que, sí. que no tiene freno y que pues va a ser meterme e irme a juntas y a cabildos o yo qué sé, ¿no? Andar juntando firmas, yo qué sé. Pero si es algo que quiero hacer y que lo quiero documentar para que la gente vea una ruta para acciones que quiera hacer, ¿no? Para mí es muy importante que la gente, yo siempre digo, bueno, yo digo que mi contenido es de prevención del suicidio, aunque nunca lo diga como tal, porque es muy importante que la gente sepa que puede tener incidencia sobre su propia vida, que puede hacer un efecto en el entorno y eso da mucha esperanza, ¿no? En la vida y en ti, o sea, en que puedes Sí, influir, sí, sí. ¿no? Sí, justo era lo que te decía, ¿no? Que a lo mejor algunas personas pueden minimizar como que yo haga otra marea por salud mental, pero no, o sea, lo es todo. Y creo que hay varias formas de involucrarnos, de participar. Por ejemplo, en mi caso, y ahora que tú lo dices así, yo también aquí en Guadalajara ya no me siento así, pero yo me sentía muy chiquita, ¿no? Por ejemplo, con problemáticas como el transporte público. Entonces, sentía que me estaba convirtiendo en esa persona, en ese adulto que solo dice, no puedo hacer nada y trabajo nada más de 9 a 6, adiós, ¿no? Me sentía chiquita. A mí, en mi caso, me funcionó irme a una ciudad más pequeña, porque yo viniendo de acá dije, no, no manches, o sea, todo lo que está haciendo mal Guadalajara, así yo lo pensé, Puerto Vallarta no tiene por qué repetirlo, o sea, entonces yo llegué a Vallarta y me sentí como que aquí sí puedo, la comunidad es más chiquita, no sé, hasta una vez yo hice una propuesta ahí en las juntas de un sistema de separación de residuos, ¿no? Que separe los residuos, que la basura no termine en las glorietas, y
y yo además lo pensaba por dignidad de las personas, ¿no? Que buscan materiales reusables. Hice la propuesta también y nomás ahí se quedó una delegación, yo creo. Pero lo digo como que la Ale del 2018 no se hubiera imaginado eso, ¿no? Porque lo dices, ¿cómo voy a influir aquí en esta ciudad grande? Entonces, una forma puede ser informarnos, ¿no? De cómo funciona el sistema, que es lo que tú hiciste, aunque nos cague. Otra puede ser, vete, o sea, si no estás chido, vete y busca algo que sí, sigue tu pasión, puede ser otra. Y también hay banda que yo respeto y admiro mucho que actúa, me parece que dicen en rompimiento del sistema, que también es muy válido. Por ejemplo, que a lo mejor ellos dirían, no, yo no voy a estar buscando y no me voy a meter en ese rollo institucional, yo voy a hacer una cópera con los vecinos de mi calle y nos vamos a organizar un domingo y vamos a arreglar la calle, ¿no? Que son ejemplos, por ejemplo, que se hizo aquí en Guadalajara, no tengo ahorita el dato del nombre, pero que una colonia construyó todo el complejo, sus casas, ¿no? A través de la solidaridad. Entonces, creo que son diferentes formas, pero yo creo que la principal, y también hablando de prevención del suicidio y escuchar nuestras emociones, la primera es escucharte, o sea, escucharte y no hacerte tú el primer gaslighting, ¿no? Que era lo que yo sufrí aquí, o sea que, por ejemplo, yo era como, es que odio mi trabajo y es que no es importante, y la verdad es que la mayoría de las personas lo que me decían era como de, Ale, pues así es el mundo, ¿qué vas a hacer? O sea, yo siempre era como un poco la soñadora, ¿no? O, ay, Ale, ¿crees que por andar en bici ya algo cambia? Y entonces eso lo escuchamos, pero a veces somos nosotros los primeros en decirnos, ¿no? Como, pues así es esto, ¿te gusta o no? Si no te gusta, vete, ¿no? Y creo que y yo así, ¿no? Pasé unos años y trascendí como la morra que de todo se quejaba, por ejemplo, en los periódicos, ¿no? La morra problemática que de todo se quejaba, o que decía, oye, no manches, ¿cómo nos estás dando 4 asignaciones al día y además quieres que hagamos un reportaje de investigación, ¿no? Cosas así. Y la reacción de los superiores obviamente es como, pues así son las cosas, reina. ¿Te vas o lo aceptas? Entonces creo que primer paso es decir, a ver, si esto me enoja, está bien, ¿no? O sea, ¿y por qué? Y ahí puedes seguir la ruta. Entonces yo también sí soy fiel defensora de la ruta de la queja y de la frustración, que no es como, ay, no te quejes, propon, hasta los políticos lo dicen, ¿no? ¿Cómo? Si no propones, no te quejes. No, primero me voy a quejar y me voy a perrar y de ahí salen cosas también. O sea, también sentir esas emociones. Ya sabes que vivimos en este mundo de vibrar alto y no te deprimas. Y entonces yo creo que hay que sentirlas porque a veces de ahí vienen cosas chidas. Claro, sí, en terapia de pareja hay una frase que dice, debajo de cada queja hay un anhelo. Y hay una necesidad y hay una evidencia de algo que no está siendo atendido, ¿no? De una deficiencia. Entonces, sí, vale mucho la pena el Sí, entonces, quejarse. Y bueno, también, ahora que yo te decía, ¿cómo pueden colaborar con Otra Marea? Me acordé por lo que tú decías del deber ser, que es algo que yo he batallado mucho también como periodista, ¿no? El deber ser. Porque, bueno, Otra Marea nace allá, una serie de eventos desafortunados que no vamos a narrar en este podcast porque no lo merecen, hace pues que yo tenga que rehacer mi vida, ¿no? De forma intempestiva. Y ese rehacer mi vida y varias cosas me trajeron de vuelta a Guadalajara y ahí yo entro en crisis porque digo, o sea, para mí Otra Marea es lo único que he creado, es como mi bebé. Y cuando entonces se plantea la posibilidad de que yo regrese, digo, y yo no voy a dejar Otra Marea, ¿no? O sea, era lo que a mí me empezaba, ¿cómo voy a hacer periodismo de la costa si no estoy en la costa? Y este deber ser, ¿no? Porque en el periodismo, pues claro que también está esta idea de, si no estuviste en el lugar de los hechos, ya, te callas. Claro, claro, en la primera línea de fuego. Claro, periodistas de escritorio, ¿no? O sea, eso me lo decían a mí, que yo estudié hace 15 años, ojalá ya no lo digan. ¿Por qué? Porque todos los tipos de periodismo son válidos. O sea, bueno, los que trabajan para la gente, ¿no? Y entonces yo entro en este dilema y decía, no, ¿qué van a decir de mí? O sea, aquí ya también lo voy a decir por primera vez al aire. Yo tenía vergüenza de que la gente supiera que vivía en Guadalajara. O sea, yo era como lo máximo por ocultarlo porque me van a funar.
O sea, ¿Cómo se atreve a hablar de Vallarta si ni siquiera está en Vallarta? exacto, ay, no, esa morra ni vivía aquí, y yo también me lo cuestionaba, ¿no? Y eso, pues claro que hizo que se transformara el periodismo, porque yo trato de ser muy respetuosa, ¿no? Que también luego, entre que somos morras con estándares bien altos y viviendo para los demás, y que soy una apasionada, trato de hacerlo con respeto a las personas, ¿no? Por ejemplo, el otro día que en este contexto de Ixaracho hubo una manifestación, yo estaba viendo ahí un en vivo y vi una chica que dio unas declaraciones así en el meeting que dije, no mames, esta morra se tiene que escuchar. Lo primero que pensé, voy a hacer un video con su intervención, pero luego dije, a ver, ¿y ella quiere? ¿No la pones en riesgo? Y lo que hice fue, a través de una serie de contactos, llegar a ella y decirle, hola, soy esta persona, quiero publicar este video. ¿Tienes algún problema? No, gracias por preguntar y ya, ¿no? Entonces, bueno, yo entonces tuve que transformarlo, ¿no? Por ejemplo, ahora hablas de de calles, ¿no? De esos temas como que yo entendí que a lo mejor no me tocaban tanto, porque pues sí es cierto, yo no estaba caminando por ahí, no estaba tomando transporte público. Entonces lo tuve que transformar, pero me siento muy contenta de que hoy que cumple 6 años siga vivo y siga, ahora hablo de otras cosas, ¿no? Hacemos divulgación, y la vida también me ha llevado a estar visitando muy constantemente Puerto Vallarta y estancias muy significativas, ¿no? Entonces, pero bueno, de ese tamaño era el deber ser, ¿no? Como de no, yo me voy a esconder, y a pesar de que amigos me decían, y hay gente que sí está ahí en la primera línea y ver las mamadas que hacen, no sé qué. Sí, justo. Y bueno, ahí también yo me encuentro con algo que se llama periodismo colaborativo, ¿no? Y a ver, justamente cuando pasan cosas, a mí me dan ganas de poner una historia y decir, oigan, alguien anda en este lugar, tome una foto. Y a veces lo dudo porque yo creo que hay personas que podrían decir, ay, qué Quiere que le fácil. hagamos la chamba, ¿no? Exacto. Y son voces intrusivas, yo creo, pero cada vez me convenzo más de que esa es una forma de colaborar, porque yo, Ale de Otra Marea, aunque viviera en Vallarta, no No puedo estar. podrías estar en todos lados. Eso me encanta, el periodismo colaborativo. Entonces, ¿estás abierta a ese tipo de cosas? Sí, y existe, y bueno, ahora que ya, yo hablando de ponerle límites, la verdad es que tengo ganas de meterme un doctorado, Órale. pero estoy pensando como en qué, ¿no? Porque me apasionan muchas cosas, y una opción, porque digo, bueno, pues al final yo soy periodista, ¿no? Entonces estaría hecho estudiar los medios. Pues ya hay toda una vertiente que estudia el periodismo colaborativo y comunitario, ¿no? Y esta es una forma muy interesante de cómo la gente puede incidir, eh, y eso, ¿no? Colaborar, o sea, entender que los medios, por ejemplo, como los de Salinas Pliego, nos hacen un montón de daño, o sea, al final son los ricos diciéndonos qué pensar y con sus agendas, y en ese sentido creo que organizarnos para hacer periodismo colaborativo sí es una forma de decir, oigan, no, nuestra agenda es esta, y esto es importante, ¿no? Y me topo con proyectos como ahora la Coyotera Radio, ¿no? Que estamos ahí estrenando un espacio que también fue como de, ¿qué sentido tiene hacer un programa de periodismo de mares en esta ciudad, ¿no? Y ahí va, ¿no? Y la Coyotera también es un espacio que, o sea, es muy impresionante porque, pues yo monté mi blog y todo, ¿no? Pero la Coyotera puso una antena de radio en el Cerro del Cuatro, o sea, eso, imagínate una morra, pero haciendo todo eso, ¿no? Entonces, creo que estos Qué chido. espacios son una forma. Muy bien, Ale. Qué increíble, qué padre. Me gusta cómo se va transformando los temas como los habíamos hablado ahorita ya en la conversación que va fluyendo. Espero que hayan disfrutado esta conversación. Por último, Alejandra, dinos en dónde te podemos encontrar en Otra Marea, no en tu casa, no des tus datos personales. Ay, sí, vengan a visitarme y traigan caguamas. No, no es cierto. Visiten otramarea.com, estamos en pues prácticamente todas las redes sociales, Instagram, Facebook, X. Tenemos canales de Telegram y de WhatsApp a los que se pueden unir y nos gustaría crecer esos medios porque son también una forma más directa, ¿no? De conversar. Ahorita les digo, pueden seguirnos en redes, Te dejaste de escuchar. De repente me tardo porque es gestión, ¿no? Por ejemplo, lancé una convocatoria para que nos ayudaran a subir el programa en YouTube y tengo pendientes porque eso implica que me siente y diga, ok, necesitamos esto, implica esto. Entonces, bueno, síganos y colaboren con nosotros, ¿no? Al final,
solo somos unas chicas, ¿no? Haciendo periodismo. También quiero mencionar ahorita al equipo que está atrás, Olin, Monroy en el diseño y web, Dani Herrera, reportera, hacer cosas de redes, Cris Lomares, también mencionarles a ellos. Y si alguien más quiere colaborar con nosotros, que solo somos unos chicos haciendo lo que les gusta, pues estamos aquí abiertos. Y pues gracias a ti, Flor, por crear estos espacios de reflexión. Muchas gracias, Ale. Se me hizo muy chido platicar contigo y pues espero que les haya gustado este episodio. Déjenme un comentario, ya sea en la caja de comentarios o en un mensaje directo en Alternatus sobre qué reflexiones y qué piensos, qué sientos les despierta esta conversación, si se sienten identificados con algo y cuéntenos con qué. Muchas gracias y pásenla bonito, cuídense y abracen a la gente que aman.